Y me imagino que Pacheco debe haber recibido otro montón ahí en el... Este es un paciente que tuvimos allá en el Molino. Miren la posición de rampa que hay que utilizar para entubar. Ahí ya creo desde que ya está con el tubo. Debido a las maniobras de que vamos a poder utilizar. Entonces vamos a decir que los dispositivos glóticos son instrumentos que nos ayudan ¿a qué? A manejar una vía aérea, ya sea normal o difícil, distintos a la laringoscopía directa. ¿Por qué digo normal y por qué digo difícil? Normal, porque por ejemplo, aquí está Pacheco y él me va a dejar mentir de que uno de los protocolos de la 1 de mayo es de que todos los pacientes que se les realiza, por ejemplo, una esterilización quirúrgica, todos deben de ser entubados. Pero ellos, a fin de no estarle metiendo el tubo y hacer tan traumática la vía aérea, entonces generalmente ocupan un dispositivo. No sé ahora qué dispositivo estarán ocupando, Pacheco. Pacheco. ¿No está Pacheco? ¿Ustedes me están escuchando? Hola. ¿Sí me escuchan? Sí, Pacheco. Sí. Lo escuchamos. Sí, bien lo ha dicho el licenciado Calles. Antes los procedimientos de esterilización y procedimientos ginecostétricos se hacían bajo sedación, bajo máscara, pero hoy en día ya no se puede concebir una anestesia, por muy sedacióncita que sea, cuando se va a entrar a cavidad abdominal. Entonces lo que dice el Calle es cierto. Es un paciente sano con una vía aérea normal, no difícil, pero dependiendo, a cada lo vamos a individualizar, pero dependiendo del procedimiento también ustedes tienen que asegurar la vía aérea. Y uno de los mejores positivos son los supralóticos. Bueno, entonces ya podemos corroborar de que no estamos hablando mentiras. ¿Por qué? Porque necesitamos mantener una vía aérea asegurada. ¿Cuáles son los criterios de los dispositivos de la vía aérea ideal? Bueno, primero que exista una unión eficaz de la vía aérea superior para ventilar. ¿Por qué? Porque de nada nos sirve, por ejemplo, utilizar una máscara de un niño en un adulto que no va a hacer una buena unión eficaz de la vía aérea. 2. De fácil inserción. Si se fijan, no sé cuántos de los que han estado aquí han tenido la oportunidad de introducir una máscara laringea. Es súper fácil, no tiene ningún problema para la inserción. El mínimo de riesgo de aspiración. A medida que ha avanzado el tiempo, pues se han venido los dispositivos han venido tomando una forma diferente, acoplándose a la anatomía de la hipofaringe a fin de evitar la aspiración. Que tengan un sellado de la vía aérea superior eficaz. 5. Que no distorsionen de la anatomía faringe por el manguito de presión o forma del dispositivo. No sé cuántos, por ejemplo, han tenido la oportunidad de ver un combitubo. Eran unos tubos y unos balones increíblemente grandes que al final podríamos salvar al paciente de que no entrara en hipoxia, pero las consecuencias a veces eran mayores. La morbilidad de la vía aérea baja y que sean de una buena calidad. Y así pues, Timmerman en el 2011 pues comenzó a hacer una clasificación de lo que son los dispositivos supraglóticos en primera, segunda, tercera generación, etc. Entonces tenemos que de los de la primera generación tenemos la máscara laríngea clásica y todas las máscaras laríngeas estándar. Entre los dispositivos glóticos de segunda generación tenemos la máscara laríngea Procil, la Supreme, la IGEL, etc. Entre los de la tercera generación tenemos la Airflow SP, la FastCamas, etc. Entre los positivos para la intubación, la FastTrack, la IGEL, el Ambu, Urgain, etc. Entre los bloqueadores esofágicos tenemos el Convitubo y el Tumboquín, que vamos a hablar cada uno de ellos. Ahora bien, ¿cuáles son los predictivos de una avería difícil? Vamos a decir que la vía aérea difícil se puede predecir. En cambio, la vía aérea fallida se experimenta, ¿va?
Y aquí tenemos una tabla con factores de riesgo, variables y valores. Entonces, si por ejemplo viene y el paciente le comienza a decir, ¿ha tenido cirugía previa? Señora, sí, he tenido, pero fíjese que me contaron de que no me pudieron meter un tubito en la boca. Entonces, usted lo primero que tiene que pensar es, ¿habrá sido un cipote del 7 que no lo pudo entubar? ¿Habrá sido un cipote del 9? ¿Habrá sido uno del social? ¿O habrá sido Pacheco? ¿O habrá sido Calles? ¿O habrá sido Rudy? ¿O habrá sido el doctor Blanco? ¿O habrá sido el doctor, bueno, no me lo puedo mucho, el doctor Portillo, que tiene años en maternidad? Entonces comenzamos a ver y dicen, no, fíjense que un anestesiólogo dice que me durmió. Entonces uno comienza a decir, bueno, entonces quiere decir de que este paciente me va a costar a mí. Y solo mire cuánto puntaje tiene, un valor de 10. Luego tenemos un segundo ítem, patología asociada a la intubación difícil. Bueno, a veces ya vimos ese bocio que tenía ese paciente que les mostré al principio. Es lógico que a cualquiera va a poner a temblar y va a decir, ¿y cómo voy a hacer? ¿Y si estoy yo solo? ¿Y si llega baleado? ¿Cómo voy a hacer? Lo más lógico es que vamos a decir, bueno, se va a morir porque no lo voy a poder llevar esta vía aérea. Síntomas de obstrucción de la vía aérea, como de los criterios de ventilación difícil. La 4, apertura y subluxación mandibular. Debemos de recordar de que los dispositivos, las cazoletas son muy grandes y si tenemos una orofaringe pequeña, pues va a ser muy difícil. ¿Y por qué es importante? Y recalco porque mire cuánto es la fluctuación que le dan, de 13. Entonces allí sí vamos a estar en un grave problema si la persona tiene una apertura oral pequeña. La distancia de tiro mentonea en la 4, el máximo rango de movimiento cabeza y cuello de verbos de 2 a ti, que va de 6 a 8. Pero, ¿qué no significa esta tabla? Que una puntuación mayor de 11 nos vamos a considerar una vía aérea difícil. Estamos hablando de vía aérea difícil porque recordemos que ya cuando ustedes estén leyendo el manual o ya lo leyeron, pues ya se sabe de que existen otros términos como la avanzada, como una vía aérea avanzada. Ahora, la vía aérea difícil. Dale. Eso es bien importante. La apertura bucal quizás es una de las predictivos más interesantes y más importantes, porque aunque sea una máscara, aunque sea una paleta que usan para los pacientes convulsivos, cuesta introducir, ya no llamo un dispositivo suprarrótico. Algunas veces cuesta tanto que el dispositivo pasa rozando los dientes y se rompe. Entonces nos genera también problemas con el dispositivo que acabamos de introducir por la apertura bucal, que algunas veces suele ser bien mínima. ¿Sí? Muy bien. Entonces eso también es bien importante. Y si de mala suerte solo ese dispositivo tenemos, ¿cómo hacemos? Comienza la aflicción. Entonces, ¿qué medidas vamos a tomar? Vamos a decir que la vía aérea difícil, según el NASA 2013, vamos a decir que es aquella situación clínica en la que un anestesiólogo, en este caso que no hay anestesiólogo, ya sabemos que la norma técnica manifiesta que puede ser un tecnólogo o puede ser un licenciado, entrenado experimenta dificultad para ventilar. Mire, ¿qué dice? Con máscara. Dificultad para entubar o ambas. Entonces aquí tenemos una definición súper importante. Entonces dice, hey, y si no puedo entubar, bueno, entonces debe de aprender a ventilar. Pero cuando llegan, por ejemplo, vamos comenzando, lo primero que nos dicen, vaya, ventilar. Y ya hablábamos la vez pasada, en la clase pasada, cuál era el riesgo de ventilar mal a un paciente. Que vamos a llenar una burbuja de aire en el estómago y este paciente va a regurgitar. Entonces, por eso es bien importante comenzar a ventilar. Pero de repente a este paciente no lo podemos ni entubar ni ventilar. Entonces, estamos en un grave problema. Aunque existen numerosos test de predicción de vía aérea difícil, ninguno ha podido mostrar que su realización aislada ofrezca una alta sensibilidad o especificidad o valor predictivo o positivo. Esto ya lo hablaron muy bien y lo expusieron muy bien sus compañeras en los videos que incorporaron. La combinación de varios tests aumenta su capacidad de predicción.
A pesar de sus limitaciones, se recomienda realizar los test siempre como parte de la sistemática de trabajo y previsión en la vía aérea. Y aquí tenemos, miren, toda la gente pasa con el bendito celular, ¿verdad? No se desprende. Hasta en otros países, hasta ya los están prohibiendo de que se ocupen en la calle, a fin de la gran cantidad de accidentes que ha provocado y por las malformaciones que este va provocando en lo que es el cuello. Y ahí tenemos, mire, el síndrome de cuello curvo. ¿Por qué es importante a todos cuando les preguntaba, y no sé si ya lo investigaron, cuál es el mayor predictivo único para valorar una vía aérea? Vamos a ver. Medio punto. La distancia esternomentoniana tiene sensibilidad de 82% y una especificidad de 89%. ¿Quién dice eso? Ileana. Malo. Otro. Eric. El manual de vía aérea difícil, pues menciona 3 predictivos, lo que es la distancia tiromentoniana o de Patí, la distancia, quiero ver, la otra sería, bueno, la distancia esternomentoniana y quiero ver cuál sería la tercera. Otro. Habíamos dicho como un predictivo único, no utilizando varios predictivos. Lick es la apertura bucal, porque decía que es el único predictivo que es objetivo y no subjetivo. Otro. Licenciado, la circunferencia del cuello. Otro. Todo lo que ustedes me están diciendo, sí, tienen una valoración de sensibilidad y especificidad. Pero también Portman y Lejano, no. Otro. Apertura bucal. Es objetivo, muy bien, pero otro. Yo tengo entendido que es la distancia tiromentoniana porque está relacionada con como la distancia o la altura a la cual se ve la glotis. Otro. Bueno, entonces vamos a seguir y vamos a seguir con la investigación, ¿verdad? Porque tenía una pregunta. ¿La extensión del cuello? No. Iomentoniana. Otro. No. Bueno, para mí sería muy fácil decírselo, pero el objetivo no es ese. Así, imagínense que se lo hubiera preguntado mañana. Ya lo habíamos dejado de investigación y es por eso que he dado esta retroalimentación, porque hay uno del que tiene mayor especificidad y mayor sensibilidad. Entonces hay que seguirlo buscando. ¿A dónde lo van a buscar? Bueno, eso es como decírselo, ¿no? Pero tienen que seguir investigando. Bueno, se lo voy a decir. Sí. Dale. Yo tenía entendido que era la apertura bucal con una especificidad. Ajá. Dale, ¿de cuánto? Aproximadamente entre los... No. Y pues... Dale. Lick, Dale. el test de mordida del labio superior. Bueno, últimamente se ha ideado un test que se llama la altura tironiana. Ese es uno de los test con una alta sensibilidad y una alta predicción de una vía aérea difícil. Porque si ustedes pueden ver de que de repente tiene el mentón y de repente tiene la manzanita de Adán, el paciente es súper difícil de entubar. Entonces, este es uno de los predictivos en los cuales ahora pues es de mayor sensibilidad y especificidad. Lo pueden buscar, a ver, y ahí le van a encontrar estos valores que yo les estoy diciendo. Así que
Ese no está en el manual y es por eso de que tienen razón de no saberlo, y como ustedes solo se quedan con lo que se les da, no, hay que ser más allá, hay que buscar más. Ahora bien, aquí tenemos pues el predictor más confiable de vida aérea es una historia de vida aérea difícil, ¿no? Clasificación de vida aérea difícil basada en la expresión de los anestesios cuando va a ser la necropsia, no va a ayudar. Pero aquí podemos ver este paciente, cómo vamos a hacer para entubar. Ni idea tiene uno cuando lo ve. Entonces, debemos de saber lo que es la caja de la vía aérea difícil, dimensiones de la dificultad de la vía aérea. Y esta se divide en 4. Uno es ventilación con ambú difícil. ¿Qué quiere decir eso? Gemir, grueso, edéntulo, mascarilla, el sello, rigidez o ronqueo. Si un paciente presenta eso, entonces ya tenemos y decimos, este paciente va a estar bien difícil de ventura. El otro acrónimo tenemos marco, laringoscopía o intubación difícil. Uno es ventilación, este es laringoscopía e intubación difícil. Mire, un malampatí, aspecto interno, la regla 332, el cuello, la movilidad de obstrucción. El otro viene dispositivo extraglótico difícil, raro, reducción de la apertura bucal. Ya lo dijimos, que tiene un alto grado de sensibilidad y especificidad. Alteraciones o distorsiones de la vía aérea. Un tumor es muy difícil de que no quepa un dispositivo y que se vaya a acoplar a la rigidez pulmonar o cervical. Un paciente con broncoespasmo es bien difícil de que lo estemos ventilando con lo que es un dispositivo supraóptico. Obstrucción de la vía aérea. Y el otro, pues tenemos el acrónimo CORT. Cirugías previas, obesidad, radiación previas, tumores y hematomas. Aquí tenemos pues predictores de la ventilación difícil. Este no se los había, no les había presentado. No. Vale, entonces aquí están los acrónimos: GEMIR, marco, raro y CORT. Grueso, edéntulo, difícil sello, rigidez o ronquero. Dificultad para la intubación, el malampatí, el aspecto interno, el cuello, la movilidad, la obstrucción. Por supuesto, ya vimos de que existen otros test. No estoy diciendo que solo estos solo son acrónimos para que los tengamos claros, pero acabamos de explicar de que, por ejemplo, ahora hemos aprendido que existe otro test a valorar que es simple, que es la altura tiromentoniana. Máximo ahora con el COVID, usted no le puede estar diciendo a la paciente, abra la boca, quiero ver el malampatí, no lo puede hacer. Entonces debemos de recurrir a estos dispositivos: altura mentoniana, distancia tiromentoniana, distancia externomentoniana, el velo ovidor, etc. Esto es lo que les explicaba. Ahora, ¿cuáles son los predictores de ventilación difícil? Tenemos también la regla mnemotécnica OBC. Este también ya lo explicaban los compañeros en su exposición. O obesidad, o índice de masa corporal arriba de 26. Bar, edéntulo, sin dientes, SAOS, apnea más de 10 segundos, registro de ronquidos, una edad mayor de 55 años. Y tenemos ese muchacho gordo. ¿Cómo creen que lo vamos a poder entubar? Pero si todos quisieran entubar al muchacho que está abajo. De la muchacha no les pregunto porque ya tengo muchas referencias de ustedes que no les gustan las hipótesis. Bueno, aquí tenemos los objetivos de dispositivos supraglóticos. ¿Cuáles son los objetivos de estudiar este tema? 1. Asegurar la desobstrucción definitiva de la vía aérea durante todo el tiempo operatorio. 2. Para la ventilación y oxigenación cuando existe no intubación, no oxigenación ni no. Para administrar gases cuando damos una anestesia general, como aislamiento de contenidos bronquiales y digestivos. Bueno, ya vimos lo de dispositivos de segunda generación, que ya vamos a ver cuáles son las características de ellos.
colocarlos en el menor tiempo posible de manera traumática. Atraumática, ¿no? Disminuir las tasas de mortalidad. De repente hacemos una laringoscopía, no podemos, hacemos la segunda laringoscopía, no podemos, mandamos a llamar al del 9 y está bien, anda en el baño o está en el chat y no nos llega a ayudar a deprimir al paciente. Entonces tenemos que tener un dispositivo cerca para poder abordar esa vía aérea. Y así tenemos estos ejemplos de allá de Soyapango. Miren ese niño cómo nació. Esos pacientes son de los crónicos súper difíciles. Esta paciente le hicimos una intubación lateral. Los rusos tienen una técnica que no los intuban como nosotros, de una manera en posición de olfateo, sino que lo hacen de una manera lateral. Y eso hace de que los ejes se alineen mejor, dicen ellos. Y ahí está un estudio de que ellos así lo hacen. Y pues en ese caso, para no dañarle los únicos dos dientes que tenía el paciente, así lo hicimos y gracias a Dios pues fue un éxito. Ahora, la clasificación según la estructura anatómica de donde van a actuar. Ya dijimos que pueden ser dispositivos supralóticos como la máscara laringe, el comitubo, el tubo laríngeo, etc. Dispositivos transglóticos, ¿cuáles? Las guías de Schmahan y de Defro. Dispositivos transcutáneos, la cricotirotomía, la traqueotomía y la intubación retrógrada. Estos tipos de técnicas, pues es bien difícil para un alumno estarlas practicando. Y máximo ahora con este tipo de pandemia que hay. Pero antes, cuando uno ya tiene días de estar en un hospital, se le pide permiso al de medicina o al cirujano, mira, o máximo si es una persona indigente, por decir así, aunque todos ya sabemos que tenemos derechos y no por eso lo vamos a lacerar, pero es necesario aprender este tipo de técnicas, porque a la hora de las horas, si lo hacemos la primera vez, seguro que no lo pasa bien. También tenemos los dispositivos ópticos como los giroscopios que pueden ser rígidos y flexibles. Ya lo han visto en los talleres que da Duarte, pues, que el de él es flexible. Y tenemos la Ayrton. Ya la vamos a ver. Ahora, vamos a comenzar por los más simples. Los dispositivos supralóticos son dispositivos que, colocados por encima de las cuerdas vocales, sirven para ventilar a los pacientes, transportando oxígeno y anestésicos. El primer dispositivo fue la máscara laringe en 1981 en Inglaterra, inventada por este señor Archie Bray. La FDA desde 1996 clasificó los dispositivos en supralóticos como clase 1. Lo que significa que los fabricantes ya no tienen que remitir pruebas de eficacia y de seguridad a la FDA cuando registran nuevos dispositivos. ¿Qué quiere decir eso? De que ustedes pueden inventar un dispositivo y no lo tienen que estar registrando. Entonces, por eso es de que ahora hay una gran cantidad de diferentes dispositivos. Y aquí tenemos pues la máscara laringe clásica, tenemos la Procil, tenemos una flexible, la famosa Pastra, la Supreme, la Sutrax, la IGEL, el SALT y la EQ que no está aquí, ¿verdad? Pero me imagino que todos esos ya los conocen, porque por ejemplo la SALT, cuando los que pasaron por Zacate, Carlos tiene uno, los que pasaron por maternidad, IGEL, hay allí en maternidad, no me van a dejar mentir. De las otras, pues creo de que todas, bueno, solo la Sutrax quizás que no tienen en el Rosales. Pero de lo contrario, todas las que están allí, si han habido, no sé si ahora todavía existen, Pacheco, pero sí todos los alumnos que habían pasado por ahí me hacían referencia de que en la noche había oportunidad incluso de ponerlas. Sí, la mayoría de las que tenemos, solo esas que tú mencionaste, sí, son las que no estamos con ellas. La mayoría están, sí. Pero de allí lo que es la IGEL la conocen en maternidad y la SAL, pues que hasta un estudio hicieron en Sacamil y Carlos, que me imagino que ya lo conocen, el licenciado Álvarez, que él es el que tiene. Bueno, y yo ahora que tengo, porque unos compañeros de ustedes hicieron una tesis acerca de eso. Ahora, ¿qué es la máscara laringe? ¿Cuáles son las características de ella? Y aquí ya nos vamos a ir enfocando y es lo que ustedes tienen que poner atención, porque de esto viene el examen.
¿Cuáles son las características? Miren, esta posee barras elásticas. ¿Cuál es el objetivo? Aquí, ¿alguien sabe si yo puedo señalizar? No, no se puede, ¿no? No, en MITS no. No se puede. Bueno, entonces, pero allí está en el lado derecho lo que es la máscara y ahí podemos ver las barras de apertura en lo que está en la gasolina. ¿Cuáles son? El objetivo de eso, sumamente importante. Mire, que no quede atrapada la epiglotis. Entonces, cuando se les pregunta cuál es el objetivo de que la máscara laringia posea barras elásticas, bueno, que no quede atrapada la epiglotis. Claro, por supuesto, no va a ser así de fácil, sino que se le va a preguntar, ¿no? Los tamaños van del 1 al 6 en los últimos años por el aumento de la obesidad de 50 ml arriba de 100 kilogramos. Tenemos hasta las 6. Va de 1, antes había hasta las 5, ahora está hasta las 6 para aquellos, los obesos mórbidos, ¿no? Se coloca donde queda ubicada. También ya lo deben de saber, en la hipofaringe. Los bordes laterales se ubican en la fosa piriforme y en el borde proximal de la base de la lengua, por debajo de las amígdalas. ¿Cuáles son las indicaciones? Todo esto que yo les estoy dando está ahí en el manual. Solo se los estoy dando para que no vayan a decir de que no tuvieron retroalimentación. Indicaciones. Bueno, alternativa de la mascarilla facial, tuberotraqueal, en cirugía de rutina, en el niño y aprobada por los algoritmos de LASA desde el 2013. Entonces ya a partir del 2003, un paciente que usted no hubiera podido alcanzar la vía aérea le podía poner una máscara laringe y comenzar a dar RCP. Eso según los algoritmos de la ASA. Siempre siguiendo con la máscara laringe, también así como tiene indicaciones, también tiene contraindicación. Y aquí tenemos los pacientes obstruidos, pacientes con riesgo de aspirar, las pacientes embarazadas, los pacientes con estómago lleno, hernias del hiato, obesidad mórbida, obstrucción intestinal, pacientes con retraso del vaciamiento gástrico, que están con opioides, con ingesta de alcohol, traumas, etc. Pero este tipo de dispositivos no es tan simple, puede provocar lesiones, si uno puede provocar en la óvula, en la pila de aparigo, en las amígdalas. ¿Cuáles son las complicaciones? Entre las complicaciones que tenemos aspiración del contenido gástrico, dolor de garganta y afonía, lesiones de óvulo y pilares amigdalinos. Ahora vamos con una máscara que es sumamente buena. A mí en lo personal me gusta mucho porque es muy completa y es la máscara de Prosil 2001. Posee 4 elementos. Siempre posee la mascarilla, un tubo de vía aérea, el balón piloto, tubo de drenaje, un asa alternativo y van de 1.5 a 5. Abajo de 3 pues no poseen manguito. Se precisa la hiperextensión del cuello para avanzarla y colocarla en la base del hipofaringe, es decir, hasta el esfínter esofágico superior. Se puede realizar la inserción de una manera digital o con un introductor. La convierte en una pasta modificada con un ángulo mayor de 115. De 115 grados. En cambio, la máscara laringia Fastra es de 90 grados. No sé si han tenido oportunidad ustedes de ver la máscara Prosil. Sí, ya hemos tenido la oportunidad, primero yo. Bueno, entonces esta tiene esa característica de que la podemos convertir con un asa para convertirla en lo que es una pasta, con lo único que tiene diferentes ángulos. Esa es una asa que es sumamente pero fácil de introducir, que es como que usted esté introduciendo una pasta. ¿Cuáles son las indicaciones? Bueno, como ya tenemos un tubo de drenaje, entonces, miren, ya podemos utilizarla en cirugía laparoscópica, en obesidad, reflujo gástrico leve,
dispositivo de rescate cuando falla la intubación traqueal. ¿Y cuál es la característica? Que se puede aspirar el contenido gástrico, no produciendo insuflado de él. ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Cómo vamos a ver si está correcta la colocación? A través de un test de burbuja. ¿Cómo le vamos a poner? Usted le puede poner gel hidrosoluble en lo que es... Este tema se lo estoy dando así, ¿no? Porque cuando en otros módulos llevamos las máscaras y se los explico personalmente, pero ya saben que ahorita es bien difícil hacer una clase así. Pero es más didáctica, en el sentido de que se hace el test para que ustedes puedan ver si en realidad está bien colocada o mal colocada la máscara. Bueno, pero en sí, lo que es en el tubo de drenaje, se coloca gel hidrosoluble, usted da presión positiva, y si sale gel, quiere decir que está mal colocado. Tenemos la máscara Darin Supreme 2100. Listo. Dale. En anterior, como decía, de que se puede utilizar ya en cirugía laparoscópica, ¿verdad? Entonces, pero siempre se tomaría en cuenta lo de la duración de la cirugía. La duración de la cirugía. Ah, sí, por supuesto, porque ¿cuánto tiempo puede estar un dispositivo supraglótico? Menos de 2 horas. Menos de 2 horas, depende de cuál sea, ¿verdad? Eso es lo primero que ustedes tienen que hacer. Cuando ustedes les pregunten, instructor, ¿cuánto tiempo puede estar un dispositivo supraglótico en una cavidad? Ustedes lo primero que tienen que preguntar, ¿qué es? Ok. ¿Cuál es lo que tienen que preguntar? ¿Cuál dispositivo es? ¿Cuál dispositivo es, verdad? Porque hay unos que tienen una presión diferente, que ya las vamos a ir viendo poco a poco. Y ustedes pueden, ahí están en el manual, cuáles son las que pueden ser. Porque, vuelvo, el conditubo son unos grandes balones exagerados que provocaban incluso esta necrosis del lecho ungueal. Pues esta... ¿Dale? No, gracias. Entonces tenemos esta otra, creo de que también tienen allí, ¿verdad, Pacheco? ¿Cuál me dices? El Supreme. Sí. Bueno, entonces es importante porque estamos viendo de que no estamos hablando mentiras, ¿no? Por supuesto, no sé, los traumas que llegan en el Rosales no se van a estar colocando a diestra y siniestra este tipo de mascarillas. Por eso es que es bien difícil, y ustedes dicen, no, sí, yo nunca he visto eso. Claro, porque por ejemplo, Pacheco, que trabaja en la noche, es bien difícil que le pasen un apéndice simple. Le llevan un paciente complicado, un paciente que tal vez no se pudo entubar en otro hospital, un paciente que está séptico, y es lógico que no va a ocupar este tipo de dispositivo en ese tipo de pacientes. Pero si de repente viene y le llega a un paciente, como por ejemplo Pacheco. Sí, un paciente que no tenga un historial del tipo de cirugía que no me vaya a comprometer la vía aérea. Y para fines didácticos, pues nosotros les decimos a los estudiantes que cojan un dispositivo para que lo podamos entrenarlo. Exacto. Entonces, ¿por qué es importante también esto? Porque ustedes lastimosamente se están perdiendo el oro, pues. ¿Para qué les vamos a dar paja? Este módulo para ustedes es el oro, en el sentido de que adquieren la experiencia necesaria para salir ya a trabajar. Porque cuando ustedes ya van al social, no sé si te acuerdas, Pacheco, que cuando nosotros salíamos ya íbamos a trabajar. Entonces, ustedes en este caso, pues, no sé cómo van a hacer las autoridades para que ustedes adquieran esta destreza con todo, intubaciones, técnicas, dispositivos, porque la anestesia no es solo teoría, sino que es práctica. Entonces, no sé cómo van a solucionar ese problema las autoridades, pero sí es necesario de que ustedes se familiaricen con todo esto que estamos viendo, las anestesias generales. Ahora tuvimos una pequeña conversación con un compañero de usted y me dice, puchica, qué diferencia es poder entender todo lo que usted me explica de esa manera, pues, porque el libro a veces son muy extensos, son muy complejos, y a veces terminamos confundiéndonos más.
Entonces, pero por eso lo hacemos de una manera simple y práctica. Entonces vamos a decir que las Supreme todas poseen un conector de 15 milímetros, todas. Entonces, ¿cuáles son las características de todas las máscaras? Aquí hay una, 15 milímetros. Entonces usted va a decir, pero sí que todas son diferentes en estructura. No, aquí tenemos una común. Dos, bueno, que todas sirven para alcanzar y así podemos. Yo no se los voy a estar diciendo, sino que ustedes tienen que ir diciendo. Entonces me preguntaban ahora, mire, ¿y por qué remifentanil mezclar con el HAMA? Bueno, eso ustedes tienen que investigarlo. ¿Por qué? Bueno, ustedes van a ir a ver los componentes del HAMA y van a ver los componentes del remifentanil. Vamos a poner juntos, que no es fácil, porque ahí dice de que uno es liposoluble y el otro es hidrosoluble. Y me dicen, sí, pero en el Rosales lo hacen. Sí, pero como dice Pacheco, a mí no me interesa lo que diga Calles. A mí me interesa lo que dice Libro. Entonces igual les digo yo, a mí no me interesa lo que hacen en el Rosales, sino cómo se deben de hacer. ¿Por qué? Porque todos ambos fármacos tienen propiedades farmacocinéticas diferentes. Igual aquí con los dispositivos, todos tienen una indicación y todas tienen características importantes. ¿Estás de acuerdo, Pacheco? Sí, así es. O sea, cada dispositivo tiene su uso específico, que en algunos lugares ocupan el mismo medicamento o el mismo solución, la misma máscara para todos los procedimientos. Eso no es así, ¿verdad? Y por eso son charlas, para que veamos académicamente las clases de dispositivos y que los podamos utilizar adecuadamente. Claro. Entonces, claro, recordemos de que Rosales no es el diagnóstico, Soriapango no es el diagnóstico, y siempre vamos a carecer, valga la redundancia, de carencias. Entonces eso hace de que el licenciado invente, pero a veces la ignorancia es atrevida. Y no vamos a hacer, yo no, por supuesto, no quiero que tengan amigos, les vayan a decir, miren, les están diciendo ignorantes. No, yo soy el más ignorante de todos. Entonces, pero ya he tenido malas experiencias que al ratito ya lo saben los colegas y ahí me están diciendo, mira, no, me estoy refiriendo a que hay muchas cosas que no las debemos hacer. Y eso es lo que tenemos que aprender. No hacer lo que hace Pacheco, no hacer lo que hace Lenin, no hacer lo que hace el doctor Pacheco, no, hacer lo que dice el libro. ¿Verdad? Porque para eso, para que sea patentado en un libro, tiene que pasar una gran cantidad de investigaciones. No vamos a decir, y con Pacheco, ahí inventémonos una tabla. La que fíjate de que ella sí salió. No, hay que, por ejemplo, que quisiéramos inventar nosotros una tabla, tendríamos que defenderla. Por ejemplo, yo tendría que defenderla en Soyapan, luego al comité de ética, luego al de anestesiólogos. No es así por así, de que yo voy a dar eso. Y luego nos vamos internacionalmente. Y igual con un dispositivo, si yo me quiero inventar uno, porque ahora todo el mundo inventa con este COVID, ¿no? Entonces, y dice, sí que yo me he puesto a pensar todos estos días que puedo inventar para que los dichos del 9 me respeten y respeten más a Pacheco. Pero no respeten nada. Pero ahí está. Entonces aquí tienen la oportunidad de que no es necesario, al menos en los dispositivos, no patentar. Bueno, patentarlo sí para que ganen, ¿no? Continuando, pues la máscara, la línea Procil y Supen tienen drenaje gástrico. ¿Cuál es la que tienen en común? La Procil y la Supen, bueno, que tienen drenaje gástrico. Pregunta que puede ser de examen. Y esta tiene la característica que tiene un bloqueador de mordida. En cambio, este no tiene. En cambio, este. Sí tiene, ¿verdad? El H, bloqueador de mordida. Esa es una característica. La máscara de Supreme no exige colocar el dedo índice dentro de la boca como lo exige la máscara clásica o la Procil. Esto lo podemos hacer introducir como lo que es la Fast Track. Todos estos dispositivos están bien explicados en lo que es en el manual, pero ¿qué tienen que hacer ustedes? Buscar en realidad todas las características que yo voy dando para poderlas analizar cada uno. Y aquí tenemos unas pequeñas diferencias que pueden ser preguntas de examen entre la máscara laringe clásica, entre la Procil y la Supreme. ¿Qué habíamos dicho? Una de la clásica,
que posee barras antiobstrucción. En cambio, la Procil, ¿no? ¿Qué es lo que tiene este? Tiene tubo de drenaje y posee 2 balones, mientras que la Supreme, que tiene alas epiglóticas con acceso gástrico. Gran diferencia de las 3, ¿verdad? ¿Qué otro? Bueno, la máscara narizona vimos que solo tiene un tubo y es semirrígido, mientras que la Procil tiene 2 tubos, mientras que la Supreme es plana, es fija y da gran estabilidad. La máscara laringe Procil y la Supreme tienen tubo de drenaje, mientras que la clásica no tiene. Bloqueador de mordida. Pues entonces vemos aquí la diferencia que la Procil sí tiene. Miren, la Supreme tiene, en cambio la máscara laringe, por eso siempre que nosotros coloquemos una máscara laringe siempre se le debe de poner un protector, porque si no el paciente la puede morder y le va a quedar adentro. Entonces antes se hacían con las benditas gasas, se enrollaban y se les ponía esparadrapo para fin de que el paciente no lo mordiera. La colocación, pues con el dedo índice, la clásica con la Procil, mientras que ya dijimos que la Supreme pues no necesita ninguna mano de operación. Para todas las colocaciones de máscara laringe el paciente debe de estar relajado, no necesariamente bajo bloqueo neuromuscular, pero sin un plano anestésico adecuado, con reflejos laringes abolidos. ¿Por qué? Porque si no le va a morder el dedo y ahí le va a quedar la máscara y le va a quedar el dedo adentro del paciente. Entonces debemos de tener presente bien eso. Y es por eso que ya vimos con la anestesia general cuáles son los planos en los cuales se debe de hacer una intubación. Hay otra situación, guys. Dale. Que si no está en un buen plano anestésico el paciente, por más que la quieran colocar y poner 1000 veces, no van a poder, porque el paciente algunas veces está deglutiendo, está tosiendo, entonces no está en un buen plano, entonces uno dice, no le queda la máscara. A algunos pacientes hasta lo regurgitan, entonces eso quiere decir que el paciente está en un muy mal plano anestésico. Y lo peor que puede regurgitar, y sabiendo que no tenemos una vía asegurada, se nos va a morir el paciente. Bueno, continuando entonces, la máscara laringe Supreme tiene otra característica sumamente importante. Bien, es una mezcla. ¿De qué? De una Faster, de una Procil y de una clásica. ¿Ya? Y ahí se encuentran los tamaños 3, 4 y 5. Y aquí tenemos el test de gel que ya lo habíamos explicado. También tenemos otro test del hueco supraesternal, que eso lo van a ir a buscar ustedes en qué consiste. Son diferentes test que sirven para ver si están bien colocadas los diferentes dispositivos supraglóticos. Aquí tenemos prácticamente, que aquí está ya la tarea, ahí tenemos las medidas adicionales de fuga, palpación de la cara lateral del cuello donde se aloja el tubo, de ocultación en búsqueda de ruido, parámetros audibles o palpables. La medición del bloqueador de mordida respecto al borde de la dentadura superior a la mitad de las mujeres y un cuarto en los varones. Son otras medidas adicionales para evitar de que se haya colocado bien el dispositivo. Y hay muchos de que podemos ocupar, incluso el estetoscopio, se coloca en el cuello para ver si existe algún ruido. Y si existe, pues quiere decir que está mal colocado. Ahora tenemos otra máscara importante porque la hemos incorporado, porque tienen en eternidad. Y entonces esta es la famosa IGEL. Ahí tenemos los diferentes partes. Es un dispositivo supraglótico desechable. Mire, pero en nuestro país no pueden ser desechables. Con vía gástrica. Entonces este tiene similitud con qué otras máscaras. La Procil La Procil y la
suprime. Correcto, ¿verdad? Entonces ya llevamos 3 máscaras que tenemos con drenaje gástrico. Entonces miren, vayan anotando, porque entonces ya no solo son aquellas dos, sino que ya tenemos otras. Pero miren qué es lo importante de esta máscara. Está realizado con un material elastómero termoplástico tipo gel. Espero ya las hayan visto, para que, y si no, pues ni modo, hay que irse a Inter para ver cómo son. Y poseen una imagen en espejo de las estructuras faríngeas. No precisa de manguito hinchable, y se puede entubar a su través. Qué característica más importante. Miren, ya tuvimos otra característica que se puede intubar a través de ella. Entonces en la máscara laringea clásica no se puede. Ahora ya incluso en el nuevo manual sí ya dice de que ante cualquier necesidad usted puede meter un tubo a través de la máscara laringea. Pero en un caso así extremadamente, pero la literatura hasta ahorita manifestaba de que no se podía entubar. Pero en cambio esta sí es una máscara diseñada para entubar a su través. Y tenemos la otra máscara, la FASTRA, o de intubación ILMA, o máscara laringea FASO, MLF. Esta es una máscara sumamente importante cuando tenemos una vía aérea difícil, que es un tipo avanzado de máscara laringea diseñado por Bryan en 1990 para facilitar la intubación traqueal, permitiendo su inserción con una sola mano en cualquier posición sin mover la cabeza y cuello de una posición neutra. Miren, súper fácil. Usted solo mete la palma y pues si es un procedimiento corto lo puede dejar. Si es un paliado, si es un paciente con un riesgo de aspiración, pues entonces le metemos el tubo. Generalmente en este tipo de máscaras los tubos que ocupamos son tubos armados, pero eso no quiere decir que no podamos ocupar un tubo convencional, con la diferencia es de que se mete de una manera opuesta a lo que es la curvatura del tubo, a fin de que no se vaya a quedar trabada en lo que son la hipofaringe o vaya a dañar las cuerdas vocales. Recuérdense que estas son intubaciones a ciegas. ¿Cuál es la característica de esta máscara? Miren que tiene barra elevadora de epiglotis. Miren que se los estoy repitiendo y les estoy diciendo las características así de comidita para que no se les vaya a ir. Entonces esta es una máscara sumamente importante para todos los hospitales. ¿Cuáles son las partes? Bueno, ahí tenemos la guía, tenemos un tubo armado, tenemos la FASTRA, el lubricante. Siempre es necesario ponerle lubricante a los tubos. Por supuesto debe de ser estéril, porque si no el paciente no se va a morir de la patología, sino de la nosocomial o de la ira, como se llama ahora, que le vamos a provocar. Vamos a decir que es un tubo curvado anatómicamente con conector metálico. ¿Cuál es la característica de todo? Pues un 15 milímetros. Es ancho, pudiendo pasar un tubo urotraqueal hasta de 8 milímetros. Pero, por ejemplo, vamos a ver, una niña que haya dado o un niño que haya dado el tema de predictores. ¿Aló? ¿Qué pasó? Pues quizás no hay nadie conectado. Puedes ver a ver si está conectado o no, solo estamos hablando. Solo Pacheco y yo otra vez. Yo te escucho bien, no sé los demás. ¿Qué pasó a los niños del grupo? Hola, digan. Por ejemplo, decimos de que con esta máscara, ¿cómo te llamas? Carla. Carla. Tenemos un tubo orotraqueal que dice que se puede hasta un 8, pero este paciente necesita un 9. ¿Qué técnica ocuparía esto?
es de difícil intubación. Es lógico que hemos utilizado la pasta. No, nada. No. De otra compañera, ¿tú están conectados o no están conectados? Sí, Lick. Ajá, ¿qué técnica harías tú? Pues la verdad, ni idea. Ni idea. ¿Otro? ¿Solo ustedes dos están conectados? ¿Cómo fue la pregunta? No te entendí. Vaya, te decimos de que con la pasta podemos pasar hasta un tubo 8. Pero este tubo, como hablabas tú la vez pasada, le queda demasiado flojo al paciente. Y por más aire que la metamos, siempre necesita y sentimos el gran patín a gas, el paciente puede vomitar y necesitamos cambiarlo porque es necesario. Entonces, y le queremos poner un 9. Entonces, medio punto para que el que me responda cómo se podría hacer. Se puede utilizar lo que es un boogie, o puede utilizar la maniobra de Bale invertida, por decirlo así. Muy bien, exacto, esas son las dos técnicas que se puede ocupar para poder hacer un cambio de tubo, ¿verdad? Entonces, si ya tenemos asegurada lo que es el tubo en la tráquea, lo que hacemos es meterle una guía, sacamos el tubo y le introducimos otro. Una manera súper fácil y ya no arriesgamos al paciente haciendo otra laringoscopía. Sí, así es. Eso nosotros lo estamos viendo mucho aquí en la UCI de COVID, que los pacientes necesitan una mejor ventilación, entonces necesitan un tubo casi justo. Entonces algunos pacientes pues, es necesario cambiar de tubo, entonces es necesario usar una guía boogie o una guía boogie para hacer eso, sin necesidad de volver a hacer una laringoscopía. En el caso de la fast track, pues se le va a pasar el tubo que le cabe a la máscara fast track, y si hallamos fuga, intercambiamos el tubo con el boogie. También otra cosa importante que acaba de decir Pacheco, con esta pandemia del COVID, recuérdese que estos pacientes hacen trombos y generalmente se les tapan los tubos. Entonces usted no se puede estar dando el lujo de estar haciendo laringoscopía con estos pacientes. Entonces ustedes lo que hacen es la maniobra que acaba de decir Pacheco, ¿verdad? Porque ya después esos pacientes están tricomplicados, triedematizados, y esa es la maniobra que es muy común en lo que son las UCI. Lástima de que ustedes, me imagino de que ahora iban a pasar con el licenciado Gómez por la UCI, pero ellos iban a aprender eso. Tiene manguito inflable, barra elevadora de pilote, ya vimos, tubo traqueal con una punta automática y prolongador de tubadora. Entonces, otra característica, ya lo dijimos, ¿verdad? De que para esta máscara se ocupan tubos armados, que ya, ¿cuál es la característica? Que los tubos son atraumáticos, ¿verdad? Si queremos un tubo convencional, ya dijimos la forma que lo vamos a introducir. ¿Cuáles son las maniobras? Bueno, tenemos varias maniobras y una de ellas se llama la maniobra de on-down. ¿Qué quiere decir arriba y abajo? Retirar. Entonces de repente nosotros hemos entubado al paciente, le queremos poner el tubo pero no podemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Retirar sin deshinchar la cazoleta, ¿va? Unos 6 centímetros hacia arriba y hacia abajo para desdoblar la epiglotis en caso de inserción incorrecta. Cuando hacemos esta maniobra de up-down, ¿qué quiere decir? De que cae la epiglotis y después perfectamente podemos entubar. Porque no es así también de fácil de que solo vamos a llegar y vamos a meter el tubo. Y ahí también tenemos otra maniobra, la de Chandy. Es un movimiento hacia arriba para facilitar la inserción del tubo orotraqueal. Entonces a veces no nos pasa, agarramos la paleta de la máscara, la hacemos hacia arriba y eso ayuda a que se desprenda la epiglotis y sea la mayor facilidad para introducir el tubo. Después de la intervención de la máscara fasta se infla el manguito según el tamaño, que hay desde la 3, 4, 5 con 20, 30, 40 ml respectivamente.
A la profundidad de 15 centímetros se verificaría que el epiglottis entra a la barra elevadora del epiglottis y a los 16 centímetros las cuerdas vocales. Esto está ahí en el manual. Por supuesto lo va a mirar bien. ¿Cuáles son las indicaciones de la máscara laringe Pasteur? Bueno, ni no va, no intubación, no oxigenación. Entonces, rápido, tenemos que tener a la mano una máscara Pasteur. En caso de dificultad prevista, por obesidad mórbida, en intubaciones con inestabilidad cervical, no es necesario hiperextender, usted solo mete la pala y ya. Entre las contraindicaciones tenemos patología faríngea o esofágica y pacientes con riesgo de aspiración. Por eso, si consideramos de que el procedimiento va a ser muy largo, si consideramos de que el procedimiento es muy largo, pues entonces es mejor meterle el tubo y asegurar la vía aérea. Pero si es un procedimiento corto, a veces hay cirujanos que la apéndice la hacen en 15 minutos, entonces usted la puede dejar. Y se tarda más uno en dormir lo que despertar. Sí, así es. Lo que tú dijiste es bien importante. Algunas veces, no es que la vía aérea sea difícil, pero ustedes tienen que tener esos dispositivos a la mano, ¿verdad? Cuando realmente pueden prevenir una vía aérea. Como el pacientito que acaban de mostrar ahí, Eli Calles, el paciente obeso, algunas veces uno se extrema en los dispositivos, se extrema, o sea, lleva todo, lleva hasta lo innecesario, pero cuando lo necesitamos no lo tenemos a la mano. Entonces, en caso de dificultad previa, obesidad mórbida, usted tiene que tener todo a la mano, aunque no lo vaya a utilizar, ¿verdad? Okay. Otra cosa importante respecto a lo que dice Pacheco, es mejor ser extremistas a que vaya a ocurrir un accidente. Aquí podemos ver estas dos personas que son obesas, pero si ustedes al final pueden ver, normal. ¿Por qué? Vía aérea, según los criterios, no se ve que sea muy grueso. Hay unos, no sé si ya se han percatado, bueno, Pacheco ya me imagino que debe estar aburrido, que hay unos pacientes con cuello de toro, pero gruesísimos. Que usted dice, no, este paciente no lo voy a poder tomar. Pero estos pacientes, si ustedes pueden ver, pues son obesidades ginecoides, que son generalmente las obesidades son inferiores. Pero eso no quiere decir que no podamos tener complicación en la intubación. Ahora tenemos una máscara, quizás lo mejorcito que tenemos hasta ahora. Tenemos la máscara laringea AirQ USP. Self-Pressure. Son ultrapresurizantes. Esta pues se inventó en el 2011. ¿Cuáles son las características de estas? Miren, una característica es, si ustedes son observadores, ¿qué habíamos dicho que es la máscara laringea? ¿A qué clasificación pertenecía? ¿A la 2 o a la 3? 2. Seguro. A la 3. A la 3. Bueno, entonces vamos A la primera. Existen, por eso la pregunta, y ahí viene la aclaración. Existen diferencias importantes. Miren que ya veo que no están poniendo atención. ¿Cuáles son las características básicas de los dispositivos supralóticos tipo 2? Tipo 2 de segunda generación. De segunda generación. En ese caso, la característica que yo me acuerdo es que protegen contra la regurgitación y favorecen la aspiración de las secreciones. No. Que tenga gástrico. Y entonces aquí podemos ver que esta máscara tiene
drenaje gástrico. Entonces será de segunda o de tercera o de primera. De tercera. De tercera. De tercera. No, de segunda. Esa es de segunda generación. Dije que los dispositivos supralóticos de segunda generación se caracterizan por tener un drenaje gástrico. ¿Y esta tiene drenaje gástrico, sí o no? Sí. Ahí está, y dice que sí, tiene un drenaje gástrico. Entonces, ¿es de segunda o de tercera? Segunda. De la verdad. Pero tiene y existe una máscara también, RQ, que es de tercera generación, que no tiene drenaje gástrico. Y ya vamos a ver cuál es. Bueno, pero volviendo de nuevo a la máscara de RQ, que presenta varias características. Es un sistema autoinflado y se desciende durante la aspiración. Por eso son presurizables. Se evita el paso extrainflado del manguito y se consigue un sellado eficiente con baja presión. Y aquí tenemos todo que va a depender del color, así es el tamaño. Entonces se le dice, ahí dame un rojo, entonces ya sabemos que es un 3.5. Dame una morada, 4.5. Claro, se refiere a la máscara, ¿no? ¿Cuál es la característica de esta máscara de segunda generación? Que pues, se le puede introducir un balón obturador de esófago. Allí en la universidad, miren, había cantidad de estas máscaras. Entonces, dijeron que las iban a donar, a saber qué se hicieron, ¿verdad? Pero son muy buenas, porque aparte de proteger la vía aérea, ustedes le podían meter eso que aparece como una sonda de aspirar, y eso era un balón que provocaba un sello a nivel esofágico. Entonces es que es muy buena máscara. Y aquí tenemos la otra máscara RQ. ¿Esta será de tercero o de segundo? Esta sí es de tercera. Esta es de tercera. Bueno, ya vamos a ver si es cierto. Presenta un estilete para extraer la mascarilla y dejar el tubo endotraqueal y una escotadura que permita al paciente respirar espontáneamente. No impide el paso del aire dentro del tubo endotraqueal durante la extracción de la mascarilla. Vamos a ver. Ya vamos a ver las características de todo. Tenemos la Vasca Más. Esta es la más fumada que hay, ¿verdad? Entonces ahora esta pues es de tercera generación. Vayan a revisarla, la bajan de internet y ahí tenemos el número de la 3 a la 6. Pues casi es muy parecida a cuál se parece esta. Ya se les olvidó. Bueno. Ajá. Lo que pasa es que la Vasca Más se parece más a la RQ. A la RQ. Mira la cazoleta. Bueno, no posee una cazoleta, pero mira. Bueno, yo no veo la Vasca Más, no sé si usted la está proyectando. Perdón, sí, ahora sí. Se parece a la IGEL. Es la Vasca Más. Ajá, se parece a lo que es la IGEL. Entonces igual tenemos de la 3 a la 6 y siempre son reconocidas por los diferentes colores, ¿verdad? Entonces hay que ir a averiguar hay que ir a leer acerca de las cámaras. Esta es la más fumada que hay hasta ahorita. ¿Cuáles son las características de ella? Bueno, es un dispositivo de tercera generación. Un acceso independiente del tracto respiratorio y digestivo. Otra característica suma importante que no tienen las otras. Tiene un canal de succión directo y una colocación de sonda nasogástrica. Posee una lengüeta para la acción del dispositivo que puede entrar a través de ella. Posee un manguito que se autohincha, igual que la RQ. Bueno, las RQ son presurizables, ¿verdad? Esta se autohincha. Dirige las secreciones a los canales laterales
totalmente atraumático y de fácil colocación. Evita la insuflación gástrica y posee un bloqueo antimordedura. Y ahí tenemos esta porque la Strides 2005, esta pues es igual que la Patra, pero la única diferencia de que tiene incorporada una cámara. Abajo pues tenemos una Citraína, en la cual no tiene incorporado ninguna cámara. Es una variedad de la máscara laringea facial con una cámara incorporada que media vez de introducir la hipofaringe se coloca el monitor en la parte externa de la mascarilla. Así podemos introducir un tubo traqueal por visión directa. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre la Citrax y la Pastra? El video. ¿Qué más? Sí, pero ¿qué más? ¿Que tiene protector de mordidas? No, porque es que estos son rígidos. No, bueno, es fácil. El ángulo. ¿Ah? El ángulo que posee. ¿Qué otra? El tipo de intubación, Nick, por la C-Track es por visión directa y por la Fast Track es por a ciegas. Exacto, esa es la gran diferencia. Entonces, cuando se les pregunta, ¿y qué diferencia entre la fase y la otra? Bueno, porque una es visión directa y la otra es a ciegas. Simple. Muy bien. Ahora vamos a tener uno que vamos a hablar, no sé si todavía siguen utilizando convitubos, Pacheco, si no hablamos de esto y pasamos. No, casi no se utiliza, Ya no. como los otros dispositivos no dan mejores resultados y este era un dispositivo para una medida extrema. Para medidas extremas. Este es un dispositivo de que se utilizaba hace quizás como unos 10 años, ¿verdad? Antes de que salieran las máscaras laringea, era lo mejor que había, ¿verdad? Un convitubo, y si los que conocían a don Pablo, pues era feliz con los benditos convitubos. Es un dispositivo de vía aérea que se usaba para ventilar solo en situaciones de urgencia y fue diseñado por Brass en Australia en 1980. Posee una luz esofágica, ahí podemos ver que ocupaba 2 balones, pero creo de que hay otras cosas más importantes. El convitubo, siempre convitubo. Este es otro dispositivo de que también tenían ahí en el Rosales. Le digo porque hasta yo tengo uno que me lo regalaron los alumnos que reportaban por ahí. Un tubo laríngeo King LT. Es un dispositivo también supralótico de una sola luz. Pero si ustedes pueden observar los grandes balones que habían que provocaban isquemia del lecho de la arteria de la lengua. Entonces por eso se dejaron de utilizar. Era tan simple, pero tan simple que usted solo lo metía. Y como puse 2 balones, uno quedaba en el sopo y el otro quedaba en el hipofaringe. Pero se dejaron de usar por la gran cantidad de volumen que se ocupaba. Aquí pueden ver de que, por ejemplo, un tamaño 5 ocupaba 150 ml. Ya se pueden imaginar en cuánto ocupamos, por ejemplo, en una máscara, hasta 40 ml, casi el 100 ml más. Por eso es que se dejaron de utilizar. La colocación, que ya podemos ver, súper simple, lo que les decía, cuánto se ocupa de volumen, hasta 150 ml, y en una máscara simple pues solo se ocupaba hasta 30, bueno, hasta 40 ml. Las complicaciones, pues ahí era lógico, dolor de garganta, distensión gástrica, trauma de la vía aérea, posibilidad de aspiración, obstrucción de la arteria lingual en un 3% de los casos, por lo que es importante vigilar el color y tamaño de la lengua. Entonces a cada rato estaba el anestesista viendo qué es lo que estaba, a ver si no se le había puesto morada la lengua, porque si no había que desinflar un poco el balón y volverlo a inflar. Ya no se ocupan, entonces solo hay que tenerlo de recuerdo, ¿no? Porque ya existen dispositivos de tercera generación y esos son los que tenemos que manejar y exigir, ¿verdad? Porque ya las máscaras laríngeas ya están en desuso. Entre las complicaciones, pues dolor de garganta, tos,
ingresamos y el paciente no está bien, por eso manifestaba de que estaba en un plano anestésico adecuado a fin de que este paciente logre soportar lo que es el dispositivo, pues si no, pues no va a aguantar. Usted se mete el dedo en la boca y trata de vomitar, o no digamos un pedazo de plástico que está en hipofaringe. Es lógico pues de que todos estos tipos de dispositivos deben de contar con la debida asepsia. Siempre antes de utilizar pues lavarlos, después de usarlos en una solución desinfectante que recomiendan los fabricantes, ya se ocupa por clorexidina, porque si no pues ahí vemos las infecciones de la garganta que pueden provocar. Si el paciente no está bien dormido, es lógico que hasta no puede regurgitar, y si es de la que es necesario utilizar el dedo, es lógico que hasta no lo va a cortar. El dolor de garganta que después no soportan los pacientes por no haberlo podido colocar. Otro dispositivo que es muy fácil de colocar es el bendito salto. Se lo recomiendo, creo de que tienen uno allí en Rosales. Pacheco lo dejó la compañera, ¿va? Sí, ahí tenemos uno. Sí, tenemos. Entonces se hizo un estudio a ver si de verdad era cierto de que era fácil de colocar y de entubar, pues, y según los estudios de ellos, pues es súper fácil. Entonces la sal es un dispositivo sumamente económico. Yo tengo uno, vale $20 y creo de que esto podría salvarnos en un determinado momento. ¿Qué significa? Es un tubo laringio supralótico salva en inglés. No sé quién es el macizo ahí para inglés, pero ahí está. Ese es el bendito salt. Tubo laringio supralótico. De rápida y fácil colocación, forma segura y efectiva para el manejo de la vía aérea. Eso sí, este tubo solo sirve para entubar, ¿ya? No sirve y no proporciona una seguridad a fin de evitar una regurgitación. ¿Qué quiere decir? Que este solo nos va a servir para entubar. Queremos lo podemos utilizar como una cánula, simplemente, nada más, pero que nos va a ayudar a la ventilación como una máscara, no. Es una cánula orofaringe que permite ventilar al paciente directo a la tráquea. Cuando es momento de entubar al paciente, se pasa el tubo endotraqueal a través del centro del dispositivo. No requiere de tener la RCP para entubar. Entonces, son dispositivos que están saliendo. Es un simple tubo, se lubrica su tubo orotraqueal y lo mete y ya. Quizás es de lo más fácil de lo que hay ahorita. Luego también tenemos estos nuevos dispositivos que todavía no tenemos, se llama ELISA. Este es un nuevo proyecto, ¿no? En la actualidad no está comercializado. Se podría ventilar por un orificio, introducir el tubo orotraqueal a ciegas y se puede colocar un fibrotraqueo por otro lado. Entonces viene para aspiración de contenido gástrico y eso es lo que se espera que lleguemos a tener un día. Entonces, qué importante que puede entubar, puede aspirar e incluso hasta puede hacer procedimientos diagnósticos a través de ello. Entonces, muy bueno, ojalá de que un día venga aquí al país y lo podamos tener. De ahí tenemos los dispositivos ópticos. Tenemos la AirTrack. Estos, pues, en el Sacamil hay. Lo malo de que son desechables. Media vez se termina la cámara, pues ya no se pueden ocupar. Pero hemos mandado a pedir uno allá a México. Si me lo traen, pues se lo voy a enseñar. Súper barato, $60. ¿Cuánto vale un video laringoscopio? Pues valen $3,500 el último. ¿Te acordás, Pacheco, con la capacitación que fuimos? Sí. $3,500 valía el video laringoscopio que andaba. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ustedes poco a poco tienen que irse haciendo de sus herramientas, porque en los hospitales no hay. Entonces, si existe una oportunidad, pues hay que inventarla y hay que hacerlo. Entonces, tenemos la lista. Luego de ahí tenemos... Esto es lo mejor que puede haber. No sé si todos conocen a
puede decir el apodo, el pajarito en maternidad. ¿Cómo se llamaba, Pacheco? Artigas. César Artigas. ¿La conocen? Niños. Bueno, estos muchachos quizás están dormidos, ¿no? No, personal no. No. Bueno, él es un licenciado de ahí de maternidad, que si ustedes un día quieren conocer esta máscara, él la distribuye a nivel de El Salvador. Y ya ha puesto, él anda la suya en su maleta y a veces le da la oportunidad que puedan conocerla. Esta es la mejor máscara que existe actualmente, pero así como es, así es de cariñosa. Esta tiene de todo, ¿verdad? Entonces hay que ir a buscar, en el manual aparecen todas las características de la Total Track y esta pues vamos a decir que es de tercera generación. Es diseñado por el doctor Pedro, dispositivo de tercera generación, permite la intubación es otra vez con una visión directa y una ventilación continua, ¿sí? Se puede intubar mientras se mantiene la ventilación, es un video laringoscopio también, posee un video cámara de 2.5 pulgadas y con un tubo de aspiración gástrica, o sea que todas las características que estábamos hablando de la ELIS las tiene esta, con la única diferencia de que esta tiene una cámara y por supuesto el precio. Entonces les recomiendo que cuando vuelvan de nuevo a maternidad, traten y pidan y soliciten estar con él para que se las muestre. Es una experiencia que quizás va a ser única porque tener este tipo de dispositivo es sumamente cariñoso y es bien difícil de que lo puedan tener en otro hospital. Bueno, en conclusión, ¿qué es lo que vamos a decir? Utilizar la que mejor conozca y la que menos mortalidad acarree. ¿Por qué? Porque de repente podemos tener Procil, Total Track, RQ, Aitra, pero ¿y si no sabemos utilizarlo? Ya me han dicho los mismos compañeros suyos que personas que tienen años de trabajar hasta rebeldas ponen. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto es de constante, esta es constante práctica. Yo me acuerdo de que cuando comenzaron a salir las máscaras laringes, decía, ¡ey, esta cómo se pone! Y comienza la duda en uno. Entonces, es necesario la práctica. Las máscaras laringes de tercera generación son los más seguros. Las máscaras laringes Patrick, ya sabemos que son para intubaciones difíciles. En alino no usar... en los pacientes que sean niños, no intubación, no oxigenación, pues ya sabemos cuáles vamos a usar, la pasta, el convitubo que ya dijimos que ya no lo ocupamos. Espero pues les haya quedado un poco claro, lástima de que, como le repito, esta charla nosotros la damos con los dispositivos a fin de que todos los toques los aprecien, pero ahorita no nos puede. Si tienen preguntas se las pueden hacer a Pacheco. Sí, adelante. Un comentario acerca de lo que dice el compañero. Nosotros que trabajamos en esto y que estamos esperanzados a que el lugar donde trabajamos nos va a proponer todo el equipamiento, es un error. Algunos lugares, así como los hospitales nacionales, no tienen la capacidad de hacerse de un dispositivo una Total Track o un dispositivo de video. Hasta la ven ustedes aquí en el Hospital Rosales, no han visto un dispositivo de esos, y eso que es un hospital de tercer nivel, donde deberíamos de tener en todo quirófano un dispositivo de esos. Otro de mis observaciones es que ustedes vienen a los turnos al compañero que tienen de instructor pedirle que les enseñe cómo poner esos dispositivos. Así sea un paciente con una vía aérea normal. Porque, ¿qué lo hace? Interrumpa, Pacheco. Dale. Perdón. Esto que está diciendo él es sumamente importante. Ustedes deben de pedir, porque él ya puede. Y máximo si no es instructor. Entonces él va a decir, ¿para qué me voy a complicar? Pero ustedes le dicen, hey, usted
ha puesto un dispositivo. Si querés, pongámoslo. Generalmente los de la noche son sumamente abiertos. Hay que pedirle si tenemos el deseo de aprender. Pero una intubación, más que está todo ahí, más que bolo. No, hombre, esos son los pacientes que tenemos que aprovechar de aprender. Perdón, Pacheco, dale. Sí, como dice el compañero, él no tiene más oportunidades. Algunos de ustedes no pasaron con los instructores de la noche, solo debía quedar, no sé por qué. Mala coordinación. Pero no está de más en el día también decirle a todo el compañero, mire, yo no he utilizado una máscara laringea de esta, una fastra, entonces quiero verla, quiero utilizarla. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque como bien reza el libro de la vía aérea difícil, ¿quién es el encargado de la vía aérea? Es aquel que es el más experto. Es más, hoy por hoy, nosotros, los compañeros de anestesia, hemos armado un grupo para irnos a la UCI de COVID. ¿Por qué? Porque ¿quiénes manejan mejor la vía aérea? Los anestesistas. ¿Quiénes son los que intuban mejor a los pacientes? Los anestesistas. Y ahora, con tanto protocolo que existe para evitar contaminarnos y contaminar el ambiente y contaminar al demás personal con COVID, ¿quiénes son los que manejan la vía aérea difícil? Anestesia. Entonces, el más experto no es aquel que tiene un grado académico mayor, ustedes lo han visto. Viene el anestesiólogo y a veces lo que dice el compañero Calles, viene el anestesiólogo y no sabe ni cómo poner una máscara, la pone al revés. Entonces, no, el más experto es aquel que ha hecho una y otra y otra y otra y otra. Y el que ha fallado a cada rato. Sí, y el que ha fallado. Porque lo positivo es de que usted lo va a poner y ya le va a salir a la primera. Así es. Así es. Vamos a fallar y vamos a fallar. Y vamos a fallar en un paciente que no es una vía aérea difícil. Vamos a fallar. Pero cuando ustedes se enfrentan a una vía aérea difícil verdadera, ustedes no van a tener miedo porque ya van a tener la experiencia. ¿Y qué hace la experiencia? ¿Qué los hace expertos a ustedes? Es el contacto, el tiempo, el enfrentarse a ese problema muchas veces. Una y otra vez. Cuando éramos estudiantes, me acuerdo que en el Bloom nos daba pálido nos daba pálido. Y nos decía uno de los instructores, vaya, gato, intúbalo. Pero había un compañero que decía, no, yo no, intúbalo vos. Entonces uno claro, le da miedo, pero ese miedo se va quitando cuando uno hace, como dice el refrán, la experiencia hace. Otra cosa que se me había olvidado decirles, y antes de que se me vaya a olvidar, chicos, es de que todos estos dispositivos antes de la colocación deben de ser lubricados en la parte exterior de la casa. Y si es posible, a este paciente debemos de hacerle un baño con lidocaína en spray a fin de que pueda mantener y no podamos tener ningún problema. Eso es sumamente importante y se me había olvidado. Disculpa, Pacheco, dale. Sí, esos son... Anótenlo porque son cositas que se le van a uno. Entonces, si este paciente no desliza, no la van a poder colocar. Sí, así es. A mí un anestesiólogo ya de los mayores, ya está jubilado y todo, me dio un tips y era de bañar el dispositivo con anestésico local. Bañar el tubo con anestésico local. Desliza menos, pero a la misma vez le están ustedes bañando el dispositivo que tiene el dispositivo tiene contacto con la mucosa, hace el efecto del anestésico local. Por supuesto no se lo van a echar a lo más destapar la máscara y a la hora que se lo van a poner al paciente ya está seco, no vean. Otra de los tips que me dio ese anestesiólogo me dijo, algunas veces la gel o el lubricante gel forma una costra. Entonces, cuando nosotros introducimos el tubo retracal por la fastra, algunas veces forma una costra, me dice él. Entonces, mejor el anestésico local, bañar el dispositivo con anestésico local, porque el anestésico local ya se disipa y absorbe la mucosa.
Son tips que yo creo que en el libro no lo van a encontrar. Otra cosa importante que acaba de decir Pacheco con respecto a la gel, a veces nosotros agarramos hasta del electrocauterio, la gel eso no lo podemos hacer. Debe de ser una gel especial y debe de ser estéril, o sea que no vamos a poner cualquier cosa, porque si no ya vimos que el paciente se va a morir de una neumonía. Nunca más. Antes teníamos, ¿te recordás? Que teníamos una crema que era para los tubos, que a la vez era una crema, el lubricante que tenía anestésico local, ¿te recordás? ¿Te recordás? Entonces, sí. Aquí se perdía esa gel porque lo ocupaban para otro tipo de... La anestenca, la famosa anestenca. La ocupaban para otro tipo de dispositivos. Se perdían. Bueno, estoy abierta a preguntas. Otra cosa importante que quiero dejar claro es como dice Pacheco, a veces a uno le da miedo no intentar. Les preguntaba yo ahí en Soyapango, ¿quién quiere dar la raquidia? No, mejor queremos ver. Han perdido una vida de oro. ¿Y quién quiere entubar? Queremos ver cómo es que trabaja usted. No sé que no tienen que hacerlo como trabajo yo. Entonces, por eso tienen que leer ese manualito que es de lo más moderno que hay, ¿verdad, Pacheco? Ese manualito que se les ha dado para que no digan que se les cobró. Muy bueno, pero muy bueno, pero muy bueno. Además, ese manual es el que se dio para todos los, ¿cómo que se llamaba aquel curso, Pacheco? Sí, yo sé que se dio, que yo debía era difícil. De parte de Alaisa. Entonces, lo tengo porque es muy bueno. Todas las clases salieron de ese manual. Se va a hacer mañana, el jueves hay uno, por ejemplo, en la universidad, y de ese manual se ha sacado todo lo que son los videos de laringoscopia y vía aérea. Es difícil. Vamos a ver si se puede, pues podemos conseguir las clases y se las vamos a dar. Pues a mí no me gusta ser egoísta con respecto a la enseñanza. Si podemos conseguirlas, yo se las transmito para que nos pongamos las pilas, pues, porque todos tenemos que andar en sintonía. A mí no me gusta decir, estos son alumnos, ellos todavía no necesitan. No, ustedes deben de estar a la vanguardia, saber más, porque solo así le pueden exigir al instructor o al licenciado que estudie, porque es bien penoso cuando a uno le pregunta, mire, ¿y esto? Fíjate que no sé. Entonces ya uno hasta queda achicado de volver a preguntar y es bien feo, es bien incómodo. Entonces es de estar leyendo. Tienen que ser acuciosos. Miren, no hay nada que hacer. Yo sé de que las redes sociales son importantes para ustedes, pero hay tanto libro bonito. Todos los días salen estudios. Entonces, andamos en la vanguardia. A veces nos ponemos a discutir con otros alumnos, quizás con ustedes, no, con otros. Mire, ¿ya vio esto? No, tengo un montón de síndromes. Todo. Y este síndrome ya se lo puede. Usted que es el fanático de los síndromes. Así sean acuciosos ustedes. Porque anestesia es de leer todos los días. El que no lee se va quedando retrógrado. ¿Preguntas? Bueno, sí. Pero quien pregunte que abra la cámara. Preguntas. Bueno, creo que ya nos agarró la noche. En primer lugar, quiero disculparme porque esta clase ha sido así de manera sorpresiva, porque el parcial ya está subido. Todavía no me ha contestado el ingeniero. Si no me ha contestado, pues se va a tener que realizar, ¿verdad? Porque ya se había visto el tema. Menos mal ahora el compañero me dijo, mire, todos solo hemos estudiado lo que son los predictivos, pero predictivos implica no solo el saber si lo voy a poder entubar, sino que cómo voy a hacerlo. Entonces, por eso era importante y según yo, ya habían leído lo que era los dispositivos. Así que es un capítulo más que si no lo logra quitar el ingeniero, pues creo que lo podemos solventar. ¿Preguntas?
Disculpe, Lick, entonces el parcial sí va para mañana. Ahorita ya le hablé al ingeniero que si lo podemos suspender para ver si pueden dar una leidita, ¿cómo que se llama? De este capítulo que hemos visto. Si él no me contesta, entonces mi modo lo vamos a tener que hacer mañana. Pero yo creo que en la plataforma sí se puede. No sé ahí las influencias de Ivette, para ver si lo dejamos para el viernes. No sé si les parece para el viernes. Esto solo es un capítulo. Cuando ustedes están en la universidad, ¿cuántas clases leíamos? Pacheco, cantidad. Sí, parcial, ahora una literatura que ahora la pueden leer. Pero en vista de la informalidad que ha sido un día para otro, por eso me gustaría que si lo pasáramos para el viernes. ¿Les parece? Sí, pero eso no está bien. Sí, que está bien. Así es que léanlo ahorita porque se supone que lo demás ya lo tenían comidito, ¿no? Así es que lean solo lo que es anestesia general y dispositivos, de lo que es la morbilidad materna. Solo vienen 6 preguntitas, así que sáquenle más jugo a lo que es la anestesia general, ¿verdad? Así que ya no le robamos el tiempo, y cualquier duda, pues ahí está Pacheco a la orden. Bueno, como nadie pregunta, entonces Pacheco, a ver si nos vemos entonces el jueves, ¿verdad? El jueves nos veremos, sí. Bueno, pues entonces pasen todos una feliz noche. Gracias igualmente. Buenas noches a todos. Sí, feliz. Gracias. Igual.